Buen día, mi nombre es Diana Pineda y junto a mis compañeros Santiago Buitrago, Stuart Cifuentes y Brian Pinilla estaré hablando acerca de la inducción electromagnética. A escala industrial, la electricidad y la producción de esta está basada en la inducción electromagnética, la cual será el tema a tratar en este video debido a su gran relevancia. Este video tendrá una breve introducción histórica. Posteriormente se hará una explicación sobre el descubrimiento del fenómeno de inducción electromagnética y finalmente se nombrarán algunas de las más importantes aplicaciones de este fenómeno. Iniciando con los antecedentes históricos, nos ubicamos en 1791, fecha en la cual Galvini realizó una publicación en la cual proponía que los animales producían electricidad en sus cerebros. Esta era transmitida por medio de los nervios y finalmente se acumulaban los músculos donde se generaba movimiento. Pero Alejandro Volta rechazó dicha hipótesis, explicando que en la extremidad de una rana, que fue el animal con el cual experimentó Galvini, únicamente se movía debido a que detectaba la electricidad y usando dos metales, eh, los cuales estaban en diferentes puntos de la extremidad, los ponía y la extremidad se contraía. Fue en 1800 también cuando Alejandro Volta inventó la pila, que es una serie de discos de zinc y de plata, los cuales están separados entre sí por una hoja de papel, la cual está humedecida en salmuera. En 1820, Hans Christian Ørsted realizó un experimento que demostró que el paso de corriente eléctrica por un conductor cambiaba la dirección de una aguja magnética cercana al mismo. Esto se hacía perpendicular a la dirección de la corriente, cuando se esperaba que se hiciera pues en el mismo sentido de la corriente o en dirección opuesta. Este experimento fue el primero en conectar electricidad y magnetismo, por lo que se considera el principio del electromagnetismo. Más adelante, André-Marie Ampère fue quien desarrolló la teoría necesaria para entender los experimentos de Ørsted y otros experimentos también similares. Esta teoría se considera como el principio de la electrodinámica. Alentado por los descubrimientos previos de Ørsted, en los cuales se demostraba que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético, Faraday se propuso encontrar el efecto inverso. La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Es decir, la fuerza electromagnética inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que la atraviesa. El experimento de Faraday consistió en una batería líquida la cual envía una corriente eléctrica a través de un pequeño solenoide, el cual se mueve dentro o fuera de un solenoide más grande. Su campo magnético entre estos dos induce un voltaje temporal, el cual fue detectado por un galvanómetro. Esto se puede observar tomando un imán y generando un movimiento rápido al interior de una bobina. El amperímetro marcará una fluctuación de corriente cada vez que saquemos el imán del interior de la bobina. Para que exista esta fluctuación debe existir una variación en los campos magnéticos. Cuanto mayor sea la potencia que tengamos en el imán, mayor intensidad generará en su campo magnético. Al usar un electroimán, la intensidad de la corriente generada por el campo magnético, cuanto mayor sea, mayor corriente y campo se inducirá en la bobina. Este es el principio de funcionamiento de un transformador y el motivo por el cual funciona con corriente alterna. En otras palabras, la ley de Faraday predice cómo interaccionan los campos magnéticos con los circuitos eléctricos para producir fuerzas electromagnéticas o inducción electromagnética. Dos grandes aplicaciones de la inducción electromagnética son el generador eléctrico y el motor eléctrico. En el caso del generador eléctrico está compuesto por dos partes principales, el rotor y el estator. El rotor está constituido ya sea por un imán permanente o por un electroimán. El electroimán es otro ejemplo de inducción. En el caso del imán, por ejemplo, tenemos un material ferromagnético, el cual está envuelto en un cable conductor. Al momento de inducir una corriente a través del cable, el conjunto en sí se va a comportar como un imán. Una característica importante del electroimán es que puede llegar a ser incluso más fuerte que un imán permanente. Bueno, volviendo al caso del generador eléctrico, el rotor va a producir un cambio de flujo magnético a través del tiempo. Este va a ser percibido por el estator, que está compuesto de bobinas, y esto va a producir una corriente eléctrica. En el caso de un motor eléctrico,
En vez de transformar energía mecánica en energía eléctrica, realizamos el proceso inverso. Entonces, en este caso, tenemos una espira de un cable conductor entre un campo magnético. En el momento de inducir una corriente en esta espira, se van a producir fuerzas en sentido contrario en los extremos de la espira. Estas fuerzas van a generar un torque y este torque es la representación de la energía mecánica. La inducción electromagnética tiene muchos usos, dentro de los cuales los principales son generar un campo magnético, para lo cual utilizamos estos pequeños aparatos, o con esta forma, denominados inductores, por los cuales entra una corriente por este lado, da las vueltas en las espiras y eso crea un campo magnético en su interior. Pues en este caso tiene un conductor ahí. Ok, uno de los primeros usos es sincronizar circuitos, de manera que se puedan establecer telecomunicaciones entre dos circuitos, los cuales tengan frecuencias diferentes, como por ejemplo el radio control, mediante pues controles y carritos de control remoto. Otra de las aplicaciones son los transformadores, los cuales nos permiten tener una entrada de cierto valor y a esa entrada podemos reducir o aumentar el valor de la amplitud de la onda de voltaje mediante inducción electromagnética. Si se conecta, por ejemplo, de este lado a este lado, se reduce y de este lado a este lado se aumenta. Funciona en ambos sentidos, como funcionaría también en un normal cargador de celular. Otra de las aplicaciones son los relés, son los pequeños relés, los cuales son muy útiles porque aíslan los circuitos para prevenir fallos y para poder manejar altas potencias con pequeños controladores. Entonces, estos dispositivos funcionan. Entra la corriente aquí al inductor y este genera un campo magnético y atrae este interruptorcito y ahora conduce por esta línea, no por esta, sino por esta. Listo. Otra de las funciones de la inductancia podría ser calentar y derretir las cosas, como por ejemplo, supongamos que esto es un derretidor. Entonces, se coloca un material ferromagnético dentro del inductor y este va, mediante interacciones con la materia, va a hacer que las partículas vibren más rápido y se derrita. Eso va a hacer que los materiales se derritan. La única desventaja de esto es que puede desarmar algunas aleaciones. Y la otra de las aplicaciones, la más fuerte por decirlo así, sería la generación de energía, lo cual se puede hacer con un motor, el cual, como ya sabemos, funciona con los campos magnéticos que tiene internamente espiras para pues producir campos magnéticos y que gire en este sentido. Pero si el motor, en vez de girar con la fuerza eléctrica, gira de manera manual, entre los conectores hay un voltaje entre cada uno de ellos. Esperamos hayan encontrado útil la información presentada en el anterior video. Hasta la próxima.